Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fedeleon, a este nuevo episodio donde vamos a estar leyendo lo que es el capítulo de Mateo del número 7 al número 9. En esta ocasión vamos a leer sobre algunas enseñanzas que probablemente a muchas personas le van a doler porque en lo personal a mí me dolieron. Y también leeremos sobre los milagros de Jesús porque pues para quien no sepa, Jesús literalmente es como un X-Men. Literalmente podía cambiar muchas cosas a voluntad. Entonces es muy interesante conocer sobre todas aquellas cosas que hizo. Y pues nada, entonces pues comencemos con esto. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace.
Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja a que los muertos entierren a los muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido hecha fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y bueno, entonces esos fueron los 3 capítulos que vamos a ver el día de hoy. La verdad es que hay muchas enseñanzas muy padres. Tantas que no podríamos verlas todas sin que este video durara otros 40 minutos, otros 20 minutos. Así que pues solo vamos a repasarlas así por encimita, ¿vale? Primero que nada, la más importante es, pues como vimos al inicio, tenemos que evitar juzgar. Tenemos que evitar decirle a los demás cómo hacer las cosas, cómo vivir su vida, qué están haciendo mal, cuando nosotros no hemos analizado nuestra propia vida y tenemos muchas cosas mal. Entonces pues hay que evitar hacer eso tanto como se pueda. Es muy difícil. Controlar lo que uno dice es lo más difícil que uno puede tratar de hacer. Entonces pues hay que pedir dirección de Dios y tratar de que pues lo podamos conseguir tanto como sea posible. Otra de las enseñanzas que podemos ver aquí es que pues es muy difícil seguir a Cristo porque nos pone en contra de nuestra carne, en contra de nuestra naturaleza, y tenemos que combatirla, lo cual es muy difícil de hacer. También otra de las enseñanzas que nos da aquí es cómo podemos nosotros discernir quiénes son los que nos están enseñando adecuadamente la palabra de Dios. Y es que pues dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que pues tenemos que ver qué es lo que han logrado, cómo lo han logrado y todos esos detalles que a veces pasamos por alto para saber si una persona simplemente te está hablando bonito para que tú te quedes o si realmente te está enseñando lo que es. Porque hoy en día en las iglesias es muy común encontrar malas enseñanzas, mala doctrina, y es muy difícil saber a dónde tengo que ir y de dónde me tengo que salir, ¿no? Porque pues hay mucha gente que solo te habla bonito, solo te habla de
solo te habla de pues de declarar y de que las cosas van a salir así porque sí, cuando pues en realidad no es así, la realidad no es esa. Y entonces pues es ahí donde nosotros conocemos los frutos de esa iglesia, de esos pastores, y entonces podemos saber si son buenos o son malos, o si tenemos que alejarnos de ahí. Otra de las enseñanzas que tenemos aquí que podemos ver, que es muy importante y que muchas veces se nos olvida, al menos a mí se me han olvidado muchas veces, es que los enfermos son los que necesitan al doctor, no los sanos. Y lo digo porque muchas veces cuando uno peca y se da cuenta y lo tiene muy presente, dice, no, cuando deje de pecar me voy a volver a congregar en la iglesia, me voy a volver a acercar a Dios. Pero no, uno debe de acercarse a Dios cuando peca, porque es cuando más lo necesitas. Así que no te apartes de Él pensando que en algún momento ya no vas a pecar y entonces te vas a poder acercar cuando seas, entre comillas, digno. Porque no es así. Lo necesitamos porque pecamos, no cuando ya no pequemos. Uno de los últimos puntos que me gustaría tocar es cuando dice que hay mucha mies y pocos obreros. Y es que pues hay muy poca gente, hay muy poca gente que se dedica pues a divulgar la palabra de Dios, a compartirla, a enseñarla. Y hay mucha gente que la necesita, y así que pues tenemos que poner nuestro granito de arena tratando de llevarle la palabra de Dios a tanta gente como se pueda. Y pues nada, la verdad es que a mí me sorprende mucho leer sobre los milagros de Jesús, porque son muy increíbles. O sea, te pones a pensar que Él hacía que los paralíticos se levantaran, las heridas sanaran. Por ejemplo, cuando se van a llevar a Jesús, Pedro le corta a alguien una oreja, uno de los soldados, y Jesús se la vuelve a pegar, ¿sabes? Todas esas cosas son cosas que normalmente vemos en películas, pero pues en esas eran ficción. Y estas sí fueron real. Así que está muy interesante. Siempre conocer la palabra de Dios te da y te enseña cosas muy interesantes. Y pues nada, así es como llegamos a nuestra última sección, la sección del ¿sabías qué? Y en esta ocasión tenemos unos datos muy interesantes. Y es que en el Antiguo Testamento existen más de 300 profecías sobre la primera venida de Jesús, o sea, de cuando nació, vino y fue crucificado. Pero lo más interesante es que aún existen 500 profecías sobre la segunda venida que están por cumplirse, así que pues está interesante, sería interesante poder conocerlas todas. Digo, obviamente yo no las conozco, pero pues, así como vamos, que estaremos llegando a esa parte, estaremos leyendo después el Antiguo Testamento, las vamos a conocer y entonces vamos a poder saber a cuáles se referían exactamente estas 500. Pero la verdad es que es muy emocionante saber que aún están por cumplirse. Y que pues nada, ya estamos en los últimos tiempos y para mucha gente es algo triste, pero para mí es algo emocionante, porque cuando Dios nos lleve ya nos tendremos que sufrir más, ya nos tendremos que pasar hambre, frío, tener que estar preocupados por dinero, por qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar al fin de mes. Para mí es algo que realmente espero, y que realmente espero que no me vaya a quedar porque si no entonces pues ya me habré fregado. Y pues nada, recuerden que la segunda venida de Dios no te debe dar miedo, y si te da miedo entonces trata de mejorar tu relación con Dios, porque cuando tenemos miedo es porque sabemos que hay algunas cositas por ahí que no nos gustan, que no son correctas. Entonces trabaja en tu relación con Dios y verás que ese miedo se va a transformar en esto que es emoción, porque eso algún día llega a pasar. Recuerden que acá abajo en la caja de la descripción les voy a dejar los links a el podcast de Fe Activa, que es de uno de mis primos, que está muy padre, de verdad se los recomiendo muchísimo. Y también les voy a dejar el link a una página en Facebook de una de mis queridas amigas. En esta página mi amiga cuenta cuentos prehispánicos para niños y está muy interesante. Si tú te quieres pasar a ver los cuentos, o si quieres escuchar uno con tus hijos, de verdad están muy bonitos. Así que pues nada, ahí se los dejo, vayan y ojalá que lo disfruten. Y pues nada, no se olviden de darle a like,
compartir este video para que le pueda llegar a mucha gente y así nos estamos despidiendo. Que Dios te guarde y bendiga tu camino. Adiós.